Neville Goddard, conocido como uno de los grandes maestros espirituales del siglo XX, explora en Propósito Revelado los misterios más profundos de la existencia humana y su conexión con lo divino. En esta conferencia, Goddard revela cómo el despertar espiritual, el propósito eterno de Dios y nuestra verdadera identidad están entrelazados en un drama cósmico que se desarrolla en cada uno de nosotros. A través de una mezcla de interpretaciones bíblicas, experiencias personales y alusiones a textos espirituales de diversas tradiciones, Goddard busca iluminar el camino hacia la realización de nuestra divinidad interior. En el corazón de este texto, Neville sostiene que el propósito de la vida humana no es acumular riquezas, fama ni logros materiales, sino alcanzar la realización de que el ser humano es, en esencia, Dios en forma individualizada. Esta idea, aparentemente radical, no es exclusiva de las enseñanzas de Neville. Por el contrario, encuentra ecos en las escrituras de muchas religiones y en textos considerados místicos o prohibidos a lo largo de la historia. La eternidad en la mente del hombre, una perspectiva bíblica y más allá. Uno de los pilares de esta conferencia es la interpretación de Eclesiastés 3 y 11. Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, pero sin que el hombre pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Neville explica que este versículo es una declaración profunda de la naturaleza divina de la humanidad. Según él, eternidad no se refiere a un tiempo infinito, sino a una fusión de todas las generaciones de la humanidad, sus experiencias y conocimientos, concentrados en una totalidad dentro de cada individuo. Esta idea resuena con la filosofía hindú del Atman, la chispa divina dentro del individuo, que es idéntica a Brahman, el absoluto. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: el Espíritu Supremo está asentado en los corazones de todos. Bhagavad Gita 18, 61. Aquí, como en Eclesiastés, se plantea la existencia de una conexión interna entre lo humano y lo divino, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. En Propósito Revelado, Neville menciona el concepto del segundo hombre o el Señor del cielo, refiriéndose a la parte divina que yace latente en cada individuo. Este concepto aparece reflejado en 1 Corintios 3 y 47. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. Goddard lo interpreta como una representación de nuestra evolución espiritual, el despertar de nuestra naturaleza divina desde la limitación del ego terrenal. Textos antiguos como el Evangelio de Tomás, un evangelio gnóstico no incluido en el canon bíblico, también apoyan esta idea. En dicho evangelio, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no sacas te destruirá. Evangelio de Tomás, Logión 70. Aquí, como en las enseñanzas de Neville, se plantea la necesidad de buscar internamente el despertar y la salvación. Neville también aborda la naturaleza cíclica y eterna de la existencia, señalando que todo está diseñado para que Dios despierte en el hombre como Dios. Este enfoque no solo está presente en la Biblia, sino que también resuena en el misticismo sufí del Islam. El poeta sufí Rumi escribió: no eres una gota en el océano, eres el océano en una gota. Esta frase encapsula la misma revelación que Neville describe: dentro de cada individuo reside la totalidad de lo divino, esperando manifestarse. Asimismo, en los textos budistas Mahayana, encontramos la noción de la naturaleza búdica, Tataratararva, que afirma que todos los seres tienen la esencia del Buda dentro de ellos. El Sutra del Nirvana dice: todas las criaturas vivientes, aunque permanezcan en un estado de ignorancia, poseen la naturaleza del Buda. Neville amplifica este concepto al sugerir que esa naturaleza divina no solo está dentro de nosotros, sino que somos esa divinidad en su totalidad, aunque aún no la hayamos despertado. Uno de los momentos más impactantes en Propósito Revelado es la descripción de Neville sobre el nacimiento desde arriba, un evento espiritual que transforma al individuo y lo lleva a darse cuenta de su identidad como Dios. Este evento, que Neville describe con una riqueza simbólica, tiene un paralelo notable con el Evangelio de Juan, donde Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Este renacimiento espiritual también se encuentra en el taoísmo, donde Lao Tse describe el proceso de transformación interna como un retorno al estado de pureza original. Conocer la blancura, pero conservar la negrura, es ser un modelo para el mundo. Ser un modelo para el mundo
no perderá la virtud eterna y regresará al estado del infinito. Tao Te Ching, capítulo 28. Neville enfatiza en sus enseñanzas que el hombre es un creador a través de su imaginación y que lo que imagina persistentemente se manifiesta en su realidad. Esto encuentra una conexión profunda con el texto de Proverbios 23, 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En las tradiciones cabalísticas, la idea de la imaginación también ocupa un lugar central. En la Kabbalah, la Yesod, la esfera de la manifestación, conecta el mundo espiritual con el físico a través de imágenes mentales. Gershom Scholem, en su estudio sobre la mística judía, describe cómo la imaginación actúa como un puente entre lo divino y lo humano, una idea que se alinea con las enseñanzas de Neville. Finalmente, Neville concluye su conferencia explicando que el propósito de la vida es la realización plena de nuestra identidad como Dios. Este concepto, aunque desafiante, se encuentra en muchas tradiciones. En el hinduismo, los Upanishads proclaman, Tat Tvamasi, eso eres tú. En el cristianismo, Jesús declara en Juan 10:34, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Incluso en textos considerados apócrifos o prohibidos, como el Evangelio de María Magdalena, encontramos esta misma enseñanza. María pregunta, Señor, ¿es el alma toda divina? Y Jesús responde, todo lo que es nacido, todo lo que existe, es reflejo de lo eterno. En Propósito Revelado, Neville Goddard no solo presenta un relato íntimo de su propio despertar espiritual, sino que también nos invita a descubrir el propósito supremo de la existencia, reconocer que somos la manifestación individualizada de lo divino. A través de un análisis profundo de las escrituras, referencias a tradiciones místicas y su propia experiencia personal, Neville nos anima a asumir nuestra verdadera identidad como creadores y herederos del reino de Dios. Este texto no es simplemente una conferencia, sino un mapa espiritual para quienes buscan trascender la ilusión del mundo material y abrazar su destino eterno como Dios manifestado. Propósito Revelado. Por Neville Goddard, 25 de junio de 1971. Traducción y edición por Escucha tu subconsciente. Cuando el propósito se revela, todo encaja en su lugar. La revelación del propósito da significado a todo, y hay un propósito en esta maravillosa y vasta creación de Dios. Pablo dijo, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su propósito que dispuso en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos. Efesios 1, 9-10. Hay un plan detrás de todo. Ahora volvamos al versículo más debatido en Eclesiastés. Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, pero sin que el hombre pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. La versión estándar revisada lo traduce como eternidad. El significado de la palabra traducida como eternidad determinará qué significado le das a ese versículo. La palabra es olam. La versión King James la traduce como el mundo, puso el mundo en la mente del hombre. Pero la palabra es olam. Realmente significa, en cierto sentido, historia, pero para quien la escribió, el maestro, la historia consiste en todas las generaciones de la humanidad, incluidas sus experiencias, y todo fusionado en un gran todo, y este tiempo concentrado en el que todo está unido, lo llaman eternidad. De ahí surge todo. Y esto está en tu mente. Todas las generaciones que alguna vez caminaron sobre la faz de la tierra, todas sus experiencias, todas las que caminan hoy, y todas las que alguna vez caminarán, Dios las colocó en tu mente. No estás limitado a esta pequeña franja de tiempo, 70 u 80 años. Tomó la eternidad. Por lo tanto, te dio a sí mismo. Pero ocultó el don desde el principio del tiempo hasta el final. El regalo es Dios mismo. Créelo, y toda la increíble historia del Evangelio se volverá para ti posible. Y llegará el día en que experimentarás el don, y sabrás cuán verdadero es. El propósito de Dios es darse a sí mismo a ti, individualmente, como si no hubiera otros en el mundo, solo tú, porque el regalo es tan completo que no eres tú y Dios, eres tú como Dios. Dios se hizo como tú para que tú pudieras ser como Él. Paráfrasis de una declaración de Blake en Jerusalén. Así que, al final, no verás a otro como Dios. Es tú como Dios.
Esta es la historia. Ahora, en el capítulo 4 de Eclesiastés, al final del capítulo, se dice: vi a todos los que viven y se mueven bajo el sol, así como al segundo joven, que iba a ocupar su lugar. No había fin para todo el pueblo, él estaba por encima de todos ellos. Sin embargo, los que vendrán después no se alegrarán de él. ¿No es eso también vanidad y correr tras el viento? Eclesiastés 4, 15-16. Este segundo joven mencionado en las Escrituras es el Señor del cielo. Comienza desde el principio mismo del Génesis. El segundo fue Abel, el asesinado, el sacrificado. A medida que avanzamos, el segundo fue Isaac, no Ismael, el primero. Continuamos y fue Jacob, no Esaú. Un extraño cambio de orden tiene lugar en todos estos presagios en las Escrituras. Todos son un adelanto de lo que Dios ha planeado para nosotros. Hay un segundo joven dentro de nosotros que debe despertar, y ese es Dios mismo. Él está reproduciendo en nosotros su propia imagen, y eso se llama el segundo hombre o el Señor del cielo. Te compartiré, como lo he hecho noche tras noche, mi experiencia personal con las Escrituras. La historia es la única historia verdadera en el mundo. El propósito eterno de Dios se está llevando a cabo en el tiempo, pero es un estado eterno. Es algo que es continuo. Es permanente, en contraste con este estado fragmentado en el tiempo, donde parece que comenzamos, y todas las cosas que comienzan aquí terminan. Pero hay algo que no comienza. Es continuo. Está en el hombre. Está enterrado en el hombre, y lo que no puede comenzar ni terminar es Dios en el hombre. Pablo hizo la pregunta: ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? 2 Corintios 13, 5. Bueno, la respuesta a eso, si eres honesto contigo mismo y no has tenido la experiencia, sería: no me doy cuenta. Podría creerlo, y lo creeré, pero no lo sé. Porque experimentarlo sería conocerlo. No experimentarlo y solo creerlo sería de oídas, pero quiero experimentarlo realmente para poder conocerlo. Tu propósito en este mundo no es lo que el mundo piensa que es. Por eso dijeron que no te regocijas. Los que vendrán después no se alegrarán de él, Eclesiastés 4 y 16, RV, porque ellos pensarán que su propósito es hacerse ricos, conseguir una casa más grande o más propiedades, obtener un nombre entre los que están abandonando este mundo. Porque todos ellos aparecen, crecen, decrecen y desaparecen. No importa cuánto prolonguen su estadía, o crean que lo hacen, todos desaparecen. Y ellos desean tener un nombre entre las sombras que se desvanecen. Hay un propósito, y ese propósito es despertar como Dios, Dios mismo. El plan está claramente definido en las Escrituras. Dijo: he venido al mundo únicamente para cumplir las Escrituras. Ese es mi propósito. El que comenzó una buena obra en mí la llevará a cabo hasta completarla en la revelación de su plan en mí, que es Cristo Jesús. Filipenses 1, 6. Él revelará a Cristo Jesús en mí. Pues, cuando lo haga, yo soy Él. Se me ha enseñado que Él habita en mí, pero también se me ha enseñado que vino desde fuera. Cuando uno experimenta la historia, se da cuenta de que no vino de fuera en absoluto. Siempre estuvo enterrado en mí, ese Cristo universal, el Cristo cósmico. Todo Él, no solo una pequeña parte de Él, sino que el todo está enterrado en la aparente parte. Y ese individuo, refiriéndome ahora a ti de manera individual, un día experimentará la historia registrada en las Escrituras de Jesucristo. Él dijo: yo no soy de este mundo. Yo soy de arriba. ¿Ustedes son de abajo? Juan 8 y 23. Él no está hablando a la multitud en el exterior. Esto ocurre dentro del individuo. Ahora estoy hablando al razonamiento consciente, a la mente de abajo, este traje de carne y hueso. Tú eres de abajo. Yo soy de arriba. Yo debo nacer de arriba. Tú, Neville, el Neville de carne y hueso, naciste de abajo, del vientre de una mujer. Yo estoy naciendo de arriba, del lugar donde me colocaron cuando morí. Morí como Dios,
para despertar en el hombre como hombre, y luego tomar a ese hombre en el que estoy enterrado y elevarlo al nivel de mi yo como Dios. Él está enterrado en tu cráneo. Ese es el Gólgota. No hay otro lugar de sepultura para Jesucristo. Puedes recorrer el mundo buscando su supuesto santo sepulcro, y no lo encontrarás fuera de tu propio cráneo. Ahí es donde está enterrado. Y llegará el día en que te encontrarás despertando. Despertarás en tu propio cráneo, y estarás solo, completamente solo, y el cráneo estará sellado, completamente sellado. Pero ahora, habiendo despertado dentro de tu cráneo, tendrás una sabiduría innata sobre lo que debes hacer. Tendrás un único y consumado deseo, que es salir. Estás completamente sellado dentro de tu cráneo y te encuentras de pie, solo, pero sabes que si empujas la base de tu cráneo, algo cederá. Y lo haces, lo empujas desde dentro, y algo rueda, como se describe en las Escrituras, y la piedra fue rodada, Marcos 16, 4. Tú lo haces. Luego sacas la cabeza a través de esa pequeña abertura, te retuerces y sales como un niño naciendo, centímetro a centímetro. Y cuando casi estás fuera, jalas el resto de tu cuerpo fuera de tu cráneo. Y después de unos segundos en el suelo, te levantas nuevamente y miras hacia atrás a ese cuerpo del que saliste. Está pálido, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si estuviera recuperándose de una gran operación. Entonces escuchas el viento que precedió todo el drama, un viento peculiar, sobrenatural. Ahora, en griego y hebreo, viento y espíritu son la misma palabra. Pero oyes el viento, es un viento tormentoso. Lo sientes en tu cabeza, pero parece que viene de una esquina de la habitación donde te encuentras. Miras hacia esa esquina, no por más de unos segundos, y al volver la vista atrás, el cuerpo del que emergiste ha desaparecido, tal como se relata en las Escrituras. Se han llevado su cuerpo, y no sabemos dónde lo han puesto. Juan 20, 2. El cuerpo ha desaparecido, ha sido removido. Pero en su lugar ahora hay 3 testigos del evento. En mi caso, eran mis 3 hermanos mayores. Según la tradición, que no está en las Escrituras, pero la tradición dice, los 3 que vinieron a presenciar el nacimiento eran hermanos, el rey de Arabia, el rey de Persia, el rey de la India. En mi caso, no eran reyes terrenales en mi familia, eran simplemente mis maravillosos, amorosos hermanos. Y allí estaban sentados, uno a la cabecera, uno a los pies y el otro al costado. El cuerpo ya no estaba, pero allí es donde habría estado si hubiera permanecido, la cabeza y los pies. Ellos también estaban perturbados por el viento. Mi hermano Lawrence estaba el más alterado, se levantó y comenzó a dirigirse en la misma dirección que yo. No había avanzado más de un paso cuando algo llamó su atención, y miró al suelo y les anunció a mis otros 2 hermanos, «Miren, es el bebé de Neville». Ellos, con voces llenas de incredulidad, preguntaron, «¿Cómo puede Neville tener un bebé?». Él no discute el punto. Levanta al bebé envuelto en pañales y lo lleva a la cama. No me vio porque ahora soy espíritu. No puedo ser visto por ojos mortales. Ellos vieron al bebé y se acercaron para ver la señal que los ángeles habían prometido, y hallaréis esta señal, un niño envuelto en pañales, Lucas 2 y 12. Y esa es la señal de que Dios mismo ha nacido. Porque os ha nacido hoy un Salvador, Lucas 2 y 11. El único Salvador en las Escrituras es el Señor Dios Jehová. Yo soy el Señor Dios, vuestro Salvador, se dice en los capítulos 43 y 45 de Isaías, y fuera de mí no hay otro Salvador, Isaías 43, 11 y 45, 21. Entonces, el Salvador está naciendo. Eso es exactamente lo que te ocurrirá a ti, individualmente. Tomé al bebé, y luego miré su rostro, y le dije, «¿Cómo está mi pequeño amor?». Entonces, rompió en la sonrisa más gloriosa y celestial. Tal como se relata, y llamaron su nombre Isaac, Génesis 21, 3, que simplemente significa, «Él sonríe». La sonrisa es una sonrisa celestial. Mientras mira mi rostro y sonríe, todo se disuelve. Ahora llegamos a ese segundo joven, y aparece, en mi caso,
129, 129, días después del nacimiento desde arriba. Una explosión en mi cabeza. Todo el drama tiene lugar en tu cráneo. Ahí es donde fuiste enterrado, y ahí es donde todo el drama se desarrollará. 129 días después, mi cabeza comenzó a vibrar, y cuando alcanzó lo que pensé que era el límite, explotó. Y luego, cuando todo se asentó, estaba sentado en una mesa común. Delante de mí había una mesa, sobre ella, una cabeza enorme separada del cuerpo. Apoyado contra el lado de una puerta abierta y mirando hacia un paisaje pastoral estaba mi hijo David, el David de la fama bíblica. Sí, el David de la Biblia. Por eso digo que el drama es permanente y continuo. No es algo que ocurrió una vez, hace 2000 años o 4000 años. Está ocurriendo ahora y continuará ocurriendo hasta que su propósito se cumpla. No puede cumplirse hasta que cada uno experimente ese drama predeterminado, el despertar de Dios en el hombre como Dios. Ese hombre en quien despierta es Dios. Así que, aquí está David apoyado contra el marco de una puerta abierta, mirándome. Nunca en mi vida había visto una belleza semejante. David tiene una belleza sobrenatural. No se puede describir la hermosura de ese joven de unos 12 o 13 años. Y mientras lo contemplo y disfruto de su esplendor, todo se desvanece. Y sé que soy su padre, y él sabe que yo soy su padre. Hasta ese momento en el tiempo, no tenía idea de que existiera alguna relación entre un personaje bíblico y quien te habla ahora. Me tomó completamente por sorpresa el hecho de que la historia relatada en la Biblia es eternamente verdadera y trata de nosotros. Ese David es tu hijo, pero tú no lo sabes. Dios puso eso en tu mente al principio, pero de tal manera que no puedas descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3 y 11. Ese es el segundo joven que está por encima de todos ellos. Como se dice, Él es príncipe para siempre. Ezequiel 37, 25. Si Él es príncipe, su padre es rey. Y en aquel día el Señor será rey sobre toda la tierra, y su nombre será uno, y todos serán uno. Zacarías 14, 9. Él es el rey. El rey tiene un hijo, el hijo es príncipe. Y David es el príncipe para siempre y para siempre. Aquí está el drama en desarrollo de Dios en ti, y Dios es rey. Pero Él es un padre. Si es un padre, debe haber un hijo, y el hijo es David. Ahora leemos en la historia de David. Proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Salmo 2, 7. Y luego el Señor habla. He hallado a David. Él ha clamado a mí, tú eres mi Padre. Mi Dios, y la roca de mi salvación. Salmo 89, 20, 26. Tú encontrarás a David, y solo cuando lo encuentres realmente sabrás que eres Dios. En toda la eternidad, no serás persuadido por alguien más. Solo puedes saberlo, realmente saberlo, al encontrar a David, y David te revelará quién eres. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Ese es su propósito. Así que Él lo estableció en Cristo. Bueno, la palabra Cristo es la palabra hebrea Mesías. En ese maravilloso poema de Browning, donde él intenta, a través de su genialidad con las palabras, revelar la llegada del Mesías, titula el poema Saúl. Si no estás familiarizado con la historia, Saúl estaba loco, el rey Saúl, y David toca la lira, toca el arpa y lo calma cuando está demente. Ahora, la historia, como Browning la cuenta, es esta. David está de pie frente a Saúl, y dice a Saúl: «Oh, Saúl, un rostro como mi rostro, te recibirá un hombre como yo. Te amará y será amado por ti para siempre. Una mano como esta mano. Abrirá las puertas de una nueva vida para ti». Luego, frente a él, dice: «Mira al Cristo de pie». Él está diciendo quién es, Él es el ungido. Cristo significa el ungido. Levántate y úngele. Este es él, 1 Samuel 4 y 12, dijo el Señor a su profeta Samuel. Este es el de quien están hablando. De David. Entonces, Samuel tomó el ungüento,
es decir, el aceite precioso, y ungió a David en presencia de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. 1 Samuel 4:13. Ahora se nos dice, los que vendrán después no hallarán gozo en él. Eclesiastés 4:16. Están tan ansiosos por ganar dinero, por obtener un nombre entre las sombras, tan ansiosos por construir monumentos para ellos mismos, que no tienen tiempo para la historia, están absortos en el mundo de las sombras. Ahora, ¿qué quiere decir que él estaba por encima de todos ellos? Bueno, si puedes aceptarlo, puedo decirte. Todas estas vestiduras, refiriéndose al cuerpo físico, son sombras. Son parte de la estructura eterna del universo. Estás vistiendo estas vestiduras, y ellas son parte de ti solo por un tiempo temporal. Se convierten en parte de ti cuando las penetras y anexas sus cerebros, y así, por un tiempo, son una porción temporal del alma, pero solo por una parte pasajera de tu viaje. No eres tú. Estas vestiduras, puedes quemarlas, ponerlas en el horno y reducirlas a cenizas, pero eso no eres tú. Arrójala al fuego, y emerge el cuarto ser, siendo tu ser eterno como tú. Se nos dice en el libro de Daniel, arróllenlos al horno, reduzcan las vestiduras a cenizas, pero aquí está el inmortal tú que no puede morir. Pero mientras estás aquí y eres parte de este pequeño mundo en el que vives, piensas que eres ese cuerpo, y harás cualquier cosa para protegerlo, incluso dar tu vida por él, mientras sigues con tus asuntos tratando de acumular más y más de este mundo de sombras. Él dijo, los que vendrán después no se alegrarán en él. ¿Acaso no es eso también una persecución del viento? Es como perseguir el viento, construir más y más de las mismas sombras. Así que aquí estoy compartiendo contigo lo que personalmente he experimentado. Todos los presagios del Antiguo Testamento, que están contados como si fueran una historia verdadera, porque así están contados, están relatados como si fueran verdaderos, y te enseñaron a creer que eran físicamente verdaderos, no son físicamente ciertos. Suceden en el hombre. Son más verdaderos que cualquier historia física, porque esto es eternamente verdadero. Ahora el tercer evento, te encontrarás, y este es un momento maravilloso. Llegará el día en que serás partido en dos de arriba a abajo, y verás, en la base de tu columna, una luz dorada, líquida, pulsante y viviente. Aunque es líquida y pulsante, sabes que eres tú mismo, y te fusionas con ella. Y luego, como una serpiente de fuego, subes dentro de tu cráneo. Y cuando entras, es como el trueno. Reverberas, toda tu cabeza se convierte en un grandioso, magnífico resonar. Crees que se va a partir, pero no, se calma, y has regresado al cielo. Así es como tomas el cielo, y lo tomas con violencia, como se dice en las Escrituras, Mateo 11:12, Lucas 4:16. Y luego viene el clímax. Y el clímax es cuando el Espíritu desciende sobre ti en forma corporal como una paloma y te envuelve con afecto, besándote en la cara, la cabeza y el cuello. Permanece contigo mientras la visión comienza a desvanecerse. Entonces, el drama ha alcanzado su clímax. Después lo cuentas lo mejor que puedes, ya sea en palabras habladas como lo hago yo, o escribiéndolo si puedes escribir. Pero lo compartes con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. No es muy alentador si lees el final de los Hechos, porque Pablo lo contó desde la mañana hasta la noche. Algunos lo creyeron, y algunos no. Hechos 28, 23-24. Lo mismo ocurre aquí, porque al hombre le han enseñado a creer que es una historia física, una historia secular. Cuando les cuento el verdadero significado, entonces voltean sus oídos, es decir, se tapan los oídos, porque no pueden creer que lo que les enseñaron no es verdad secularmente. Pero te digo, no es históricamente cierto, si por historia entendemos eventos que ocurrieron aquí en la tierra. Es eternamente cierto en el mundo espiritual. Y esto es lo que te sucederá, y cuando te suceda, abandonarás este mundo. Y la próxima vez que cierres los ojos y los hombres digan que estás muerto, serás uno de aquellos que miran desde la eternidad hacia este mundo y ven todo lo que sucede. Y todo está bajo tu control. Eso es lo que él quiso decir cuando dijo, vi a todos los que van bajo el sol,
y Él estaba por encima de todos ellos. Eclesiastés 4:15. Todas estas cosas están simplemente bajo su control. Todo lo que ocurre aquí está siendo dirigido por aquellos que lo contemplan desde arriba. Así que, cuando se nos cuenta la historia, Él estaba frente al juez, y el juez le preguntó, ¿quién eres tú? Él respondió, para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El juez le dijo, ¿eres tú un rey? Él contestó, tú lo dices. Pero mi reino no es de este mundo. No tiene nada que ver con este mundo, vino solo para dar testimonio de la verdad, y la verdad era la palabra de Dios. Así que, vino a expresar esa palabra, y la palabra debía encontrar expresión en Él. Entonces, Él la contó al mundo. Algunos creyeron, y algunos no. No hay descripción personal de Jesús en las Escrituras. Así que olvida todas las imágenes que hayas visto, no importa cuán talentoso sea el artista. No hay descripción personal de Jesús en la Biblia porque tú eres el Señor Jesucristo. Y llegará el día en que te reconocerán como Jesús Cristo, sin importar tu sexo. Y te conocerán identificado como eres María, eres Juan, eres Jaime, eres Esteban, eres Benito, y ese es el Señor Jesucristo. Te reconocerán como su amigo, y aún así sabrán que eres el Señor. Así que, todos serán el Señor Jesucristo. Todos forman un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios y Padre de todos, sin pérdida de identidad. Sigues siendo tú mismo, y tiendes por siempre y para siempre hacia una mayor individualización. Alcanzas ese clímax como lo que eres individualmente, pero como el Señor. Y te verán y sabrán que eres el Señor, mientras caminas por esta tierra. ¿Me permites decirte esto? No en un estado después de la muerte. Cuando esto te sucede, hay quienes en tu círculo de amigos te verán, y no podrán creer lo que han visto, pero no podrán negar lo que vieron. Sabrán que eres el Señor. Cenarás con ellos al día siguiente, beberás algo con ellos, compartirás bromas, tú les contarás una, y ellos te contarán otra, y aún así no podrán sacar de su mente lo que vieron, que te vieron como el Señor. Saben que eres el Señor, pero sigues siendo el mismo amigo que siempre han conocido. Pero te vieron como realmente eres después de haber nacido desde arriba. Así que el hombre debe nacer de arriba o no puede entrar en el reino de los cielos. Todos nacerán de arriba, porque ese uno que debe nacer ya está en el hombre soñando. El soñador en el hombre es Jesucristo. Estás soñando este mundo. Ahora, sueña noblemente. Sueña sueños nobles. Todo puede hacerse realidad. En tus sueños, atrévete a asumir que eres el hombre o la mujer que deseas ser. Asume que ya lo eres, y persiste en esa asunción, y esa asunción, de una manera que no conoces conscientemente, se solidificará en un hecho. Todas las asunciones, si se persiste en ellas, se convierten en lo que el mundo llama realidad. Así que no te rindas. El sueño más fantástico puede volverse realidad si lo asumes y caminas en esa asunción como si fuera verdad. Noche tras noche, duerme como si ya fueras el hombre, o la mujer, que deseas ser. Y si mañana no lo ves realizado, no importa. Hay intervalos de tiempo entre la asunción y su cumplimiento. Es como un periodo de gestación. Así que, si te atreves a asumirlo, dale tiempo. Entonces algún puente de incidentes será construido para ti sin que lo sepas conscientemente, y te llevará a través de ese puente al cumplimiento de tu asunción, de una manera que no comprendes. Así que atrévete a asumir un concepto noble de ti mismo. Vive como si ya fuera verdad. Y puedo decirte algo. Se hará realidad. Ahora, una dama me escribió esta semana y me preguntó si podía arrojar algo de luz sobre esto. Me dijo, me encontré en un dormitorio. Reconocí el dormitorio porque asistí a esa escuela de los 12 a los 18 años. Pero allí estabas tú como instructor, y nos estabas enseñando a resolver acertijos. No lo hiciste por nosotros, nos permitiste usar nuestros propios talentos, pero estabas instruyéndonos. Tú eras el instructor, enseñándonos a resolver acertijos.
dejándonos completa libertad para hacer nuestros propios esfuerzos. Entonces te sentaste a mi lado y me hiciste esta pregunta, y esto me desconcertó porque no entiendo lo que significa. Me preguntaste, ¿sabes qué es 27? Ella continuó, no lo sé, y no puedo arrojar ninguna luz sobre ello. Si puedes explicarlo, por favor hazlo. Bueno, hay 22 letras en el alfabeto hebreo, pero, en realidad, son 27, porque hay 5 letras que tienen una forma final. 22 originales, pero 5 se repiten y se llaman finales. Así que, hay 27 letras. Le sugeriría a esta dama que lea el Salmo 27 esta noche. Presta atención al versículo 8. Es un salmo glorioso. No es largo, es muy breve. Tú has dicho, busca mi rostro. Mi corazón te dice, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. Salmo 27, 8-9. Ese es todo el drama, el Padre y el Hijo. Porque nadie puede revelar al Padre excepto el Hijo. Y este es el Hijo, David, hablando. Él está hablando su Padre, no escondas tu rostro de mí. Sin embargo, me dijiste que buscara tu rostro. Mi corazón te dice, tu rostro, oh Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. Ese es el drama. Ahora, en su carta, ella mencionó, últimamente he tenido estos sueños donde sé que estoy soñando. Estoy tratando tan duro de ver lo que estoy viendo, pero sé que puedo abrir mis ojos y ver algo diferente. Pero estoy luchando por abrir los ojos y no se abren. ¿Estás en el borde, querida? Debes abrir el ojo interno, porque vas a mirar hacia el interior, al mundo del pensamiento, a la eternidad, que está en constante expansión en el seno de Dios. ¿Y qué es eso? La imaginación humana. Como alguien escribió, tuvieron sus oídos perforados, no los lóbulos de las orejas, sino el centro mismo del oído. Sí, deben ser perforados también, como se dice en el Salmo 40, tú me has abierto los oídos. Salmo 40, 6. Has hecho agujeros en ellos, para que pueda escuchar las esferas celestiales. Nosotros solo escuchamos los sonidos aquí afuera, los ruidos. Pero hay oídos que deben ser perforados y ojos que deben ser abiertos. Entonces, los ojos internos se abrirán al mundo de la eternidad, al mundo del pensamiento, que siempre está expandiéndose, y ese ojo es la imaginación humana, que es uno con Dios. ¿Por qué? El hombre es toda imaginación, y Dios es hombre. Y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Y ese es Dios mismo, William Blake. Así que ten cuidado con lo que imaginas. No importa cuán trivial parezca, sucederá. El vasto mundo no es más que las confusas imaginaciones de hombres y mujeres. Si parece confuso, es porque el hombre no controla sus actos imaginativos. Piensa que puede imaginar cualquier cosa impunemente, pero no puede. Todo llega al mundo para confrontarlo, mostrándole cuál es su cosecha. Él lo plantó en algún lugar a lo largo del camino, y ahora aquí está su cosecha, y no reconoce que es su propia siembra. Ahora, siendo esta mi última noche aquí, no tengo planes para el futuro. Voy a darte la oportunidad completa de hacer preguntas. Primero, entremos en el silencio. Luego del silencio. Ahora, ¿hay alguna pregunta? No tengas vergüenza. Esta es mi última noche aquí, así que aprovecha plenamente. Una mujer hace una pregunta que no se entiende bien en la grabación. Neville, la pregunta es: lo encontrarás al final del Evangelio de Juan, cuando él le pregunta a Pedro si lo ama. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, sabes que te amo. Repite esta pregunta 3 veces, y al final molesta a Pedro. Esa es la historia. Ver Juan 9 y 15 y siguientes. Puedo decir en palabras que te amo. Quiero que llegue a las profundidades de tu ser, por eso lo repito. Repito mis palabras aquí noche tras noche tras noche, porque la gente piensa que me ha escuchado.
Y luego descubro que no es así. Si realmente me hubieran escuchado hasta el punto de creer, vivirían de acuerdo con ello, porque el hombre vive según sus creencias. Y cuando veo que no viven según lo que han confesado creer, sé que realmente no lo creyeron, porque el hombre vive por sus creencias. Entonces digo, bueno, ¿realmente lo crees? ¿Realmente crees que lo que te he contado es verdad? ¿Que nací de arriba? ¿Realmente crees que David es mi hijo, y que él es el hijo de Dios, y por lo tanto, él me reveló quién soy en realidad, en contraste con lo que pensé que era? Puedes decir en palabras, sí, lo creo. Luego puedo encontrarte después comportándote como si no lo creyeras. Por eso, al final le pregunta 3 veces, y descubrirás que la palabra utilizada es amor. En las Escrituras, hay diferentes palabras para el amor. Eros se refiere al amor en su nivel más bajo, y el hombre frecuentemente confunde esto con el amor. Luego está ágape, que es algo completamente diferente. A menudo, el hombre piensa en el amor como algo relacionado con el sexo. No estoy negando el sexo. El sexo es algo muy importante en este mundo, extremadamente importante, pero cuando alguien dice el te amo, muchas veces se refiere al deseo sexual. Para otros, sin embargo, un sentimiento completamente diferente los llena. He estado en la presencia del amor infinito, y es un hombre. Pero no había ningún sentimiento sexual en ello. Me abrazó, y nuestros cuerpos se hicieron uno, nos fundimos cuando respondí a su pregunta. Él me dijo, ¿qué es lo más grande del mundo? Y respondí, fe, esperanza y amor, estas 3. Pero lo más grande de estas es el amor, 1 Corintios 1:13. Ante esto, él me abrazó. Entonces, nuestros 2 cuerpos se hicieron uno. Como se dice en las Escrituras, y los 2 serán una sola carne, Mateo 19:5. En este nivel, el sexo tiene un papel muy importante, pero llegará el día en que el cuerpo será partido en 2 de arriba a abajo, y esa energía que antes iba hacia la generación será redirigida hacia la regeneración. Así que, la pregunta viene al final del drama. Ahora, déjame aclarar algo. Cuando dije él hizo la pregunta, los evangelios fueron escritos por autores anónimos. Nadie sabe quiénes eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nadie. Son nombres ficticios. Los autores estaban relatando sus propias experiencias, pero lo hicieron en forma de historias. Por lo tanto, lo que tenemos es una alegoría. Una alegoría es una historia contada como si fuera verdadera, dejando que quien la lea o escuche descubra su significado oculto y aprenda la verdad que encierra. Así que estos escritores estaban relatando sus propias experiencias, quienesquiera que fueran. Tomaron nombres porque, en las Escrituras, los nombres tienen un gran significado. No son solo etiquetas sin importancia. El nombre Jesús es el mismo que el nombre Jehová. Ambos comienzan con Yod-Vab. La raíz es la misma. Jehová significa salvación. Jesús es llamado el Salvador, que es salvación. Así que, el Salvador nació, Jehová nació en un hombre, y estos escritores relataban su propia experiencia, y lo hicieron hermosamente. Pero como Tennyson escribió, la verdad encarnada en una historia entrará por puertas humildes. Ellos contaron la historia en forma de narración para que pudiera ser aceptada como tal, y luego, gradualmente, mientras la aceptas, se revelará en su verdadera forma. Así que Pedro fue quien lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Y al final, Jesús le está recordando eso. Me negaste 3 veces antes de que el gallo cantara. Y después de la 3ª vez, lloraste amargamente porque sabías cuán proféticas eran mis palabras. El hombre a menudo promete, viviré según esto por el resto de mis días. Pero no es necesario prometerlo, pruébalo. Intenta vivir de acuerdo con ello. No es la tarea más fácil del mundo vigilar tu imaginación mañana, tarde y noche, y controlarla realmente como si fuera un barco en el mar, dirigiéndola en la dirección que deseas. Pero eventualmente, eso debe hacerse. Por lo tanto, empieza ahora. Si dices que me amas, guardarás mi palabra, dijo él.
Y Pedro respondió: «¿Sabes que te amo?» Bueno, la única forma de demostrarlo es obedeciendo su palabra. «Aquellos que me aman», dijo él, «obedecen mi palabra». Cuando alguien le preguntó: «¿Qué debo hacer para estar haciendo las obras de Dios?», Juan 6:28, él respondió: «Cree en aquel que él ha enviado», Juan 6:29. La única manera de creer no es en una persona pequeña. No. Cree en la enseñanza, porque él te dice: «No son mis palabras, sino las palabras de aquel que me envió». Si realmente crees eso, creerás en las palabras y vivirás según ellas. Por eso le preguntó 3 veces y permitió que Pedro lo negara 3 veces. Una pregunta desde la audiencia. Un hombre hace una pregunta que no es inteligible en la grabación. Neville, eso sucedió en Barbados. Había un hombre de color allí cuyo nombre era Jordan. Yo era un niño en ese entonces. Por supuesto, no conocí la historia hasta mis 20s, nunca me la contaron. Pero soy uno de 9 hermanos y una hermana. Mi hermano Víctor conoció al profeta Jordan. Lo llamaban el profeta. Era de piel clara, era mulato, y todos lo reconocían como alguien con verdadera visión profética. Víctor le contó a Jordan: «Soy el segundo». Jordan le preguntó: «¿Qué quieres ser?». Víctor respondió: «Quiero ser un hombre de negocios». Jordan le dijo: «Vas a ser un hombre de negocios muy exitoso». Luego preguntó: «¿Qué quieres ser el tercero?», refiriéndose a Lawrence, mi hermano. Víctor respondió: «Él quiere ser médico». Jordan contestó: «Será un muy buen médico, exitoso. Pero no toques al cuarto. Él pertenece a Dios. El Señor lo ha enviado a realizar un trabajo definido, así que no lo toques. No podrás persuadirlo de hacer nada fuera del trabajo que Dios lo envió a hacer». Yo resulté ser el cuarto. Eso es lo que mi hermano Víctor me contó cuando regresé después de haber estado fuera durante 12 años. Fin. La lectura de Propósito Revelado de Neville Goddard nos deja con una visión profundamente transformadora de la naturaleza de la existencia humana, nuestro propósito en este mundo y la conexión inseparable entre el hombre y lo divino. A través de su análisis del despertar espiritual, Goddard nos guía hacia una comprensión que desafía las creencias tradicionales y nos insta a mirar más allá de las apariencias para descubrir el verdadero significado de nuestra vida. En cada línea de este texto, Neville nos muestra que la vida no es un accidente ni una sucesión de eventos aleatorios, sino un drama cuidadosamente diseñado cuyo propósito final es la autorrealización del hombre como Dios. Goddard nos plantea una verdad fundamental que se repite en numerosas tradiciones espirituales y místicas: todo lo que necesitamos para comprender nuestra verdadera naturaleza está dentro de nosotros mismos. Desde la Biblia hasta textos gnósticos y enseñanzas orientales, la noción de que Dios reside en el hombre como el centro de su ser no es un concepto nuevo, pero Neville lo aborda con una claridad y una perspectiva que resultan profundamente personales. Cuando dice que de Dios se hizo como nosotros para que podamos ser como Él, nos invita a considerar que nuestro viaje terrenal es, en realidad, un viaje hacia la divinidad. No buscamos a Dios fuera de nosotros, ni en el cielo ni en templos físicos, sino en la profundidad de nuestra propia conciencia. Uno de los aspectos más impactantes de este texto es su énfasis en la imaginación como el poder creador del hombre. Para Neville, imaginar no es un acto pasivo ni un simple escape de la realidad, es el acto mismo de creación. Lo que el hombre imagina persistentemente, se manifiesta en su vida. Este principio, aunque pueda parecer esotérico, está respaldado por siglos de filosofía y espiritualidad. En Proverbios 23:7 encontramos la afirmación de que como el hombre piensa en su corazón, tal es él, y en el Evangelio de Tomás, se dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará; si no lo sacas, eso te destruirá. Ambas citas refuerzan la idea de que lo que llevamos en nuestra mente y corazón es lo que define nuestra experiencia en el mundo. Goddard también nos lleva a reflexionar sobre la noción del nacimiento desde arriba, una experiencia transformadora que describe como el punto culminante del viaje espiritual del hombre. Este nacimiento, que ocurre en la profundidad del cráneo, el Gólgota, según sus términos, no es más que la realización de nuestra verdadera identidad como Dios.
Cuando relata este evento con imágenes vívidas y simbólicas, nos recuerda que las Escrituras no deben tomarse literalmente, sino como un mapa espiritual que nos guía hacia una verdad más profunda. En Juan 3:3, Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Para Neville, este nacimiento no es un evento físico ni reservado para un más allá lejano, sino una experiencia interna que ocurre cuando el hombre despierta a su verdadera naturaleza divina. El texto también pone de manifiesto la idea de la eternidad no como una extensión infinita del tiempo, sino como un estado presente y continuo que reside dentro de nosotros. Cuando Eclesiastés 3:11 afirma que Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, pero sin que éste pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, Neville interpreta esto como una declaración del poder inherente en el hombre para conectarse con su naturaleza eterna. No somos seres limitados por el tiempo o el espacio, somos, en esencia, lo eterno manifestado en la forma humana. Este concepto encuentra resonancia en enseñanzas orientales, como el Bhagavad Gita, que proclama que el Espíritu Divino mora en el corazón de todos los seres y que el propósito de la vida es darse cuenta de esta verdad. Otro aspecto clave del mensaje de Neville es el papel central que juega el sufrimiento y el sacrificio en el proceso de despertar. Él describe cómo Dios se oculta en el hombre, sacrificando su omnipotencia y omnisciencia para experimentar la vida humana. Este sacrificio no es un castigo, sino un acto de amor divino. En palabras de William Blake, que Neville cita a menudo, Dios se convirtió en lo que somos, para que podamos ser lo que Él es. Este descenso de Dios al hombre y el eventual ascenso del hombre hacia Dios es un ciclo eterno que refleja la dualidad y la unidad de la existencia. En la teología cristiana, este tema se encuentra en la encarnación de Cristo, quien, según Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La misma idea resuena en las historias de muerte y resurrección en diversas religiones, como Osiris en la mitología egipcia o el descenso de Inanna en las tradiciones sumerias. Neville también enfatiza que el despertar espiritual no es algo reservado para unos pocos elegidos, sino el destino inevitable de todos los seres humanos. Aunque algunos puedan resistirse o retrasar este proceso al enfocarse en las sombras del mundo material, riquezas, fama o placeres pasajeros, el plan de Dios es perfecto y se llevará a cabo en el tiempo debido. En palabras de Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo encapsula la idea de que el propósito divino es seguro y que, tarde o temprano, todos despertaremos a nuestra verdadera identidad. El relato de Neville no solo es una reflexión sobre lo divino, sino también una invitación práctica a transformar nuestra vida cotidiana. Al enseñarnos a usar nuestra imaginación de manera consciente, nos da las herramientas para tomar control de nuestro destino. Este acto de imaginar noblemente, de asumir que somos ya la persona que deseamos ser, no es solo un ejercicio mental, sino un acto de fe y poder. En Marcos 11:24, Jesús dice: por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Esta declaración, que podría parecer imposible desde una perspectiva racional, se convierte en una realidad tangible cuando entendemos que la fe y la imaginación son los instrumentos a través de los cuales moldeamos nuestra experiencia. Al concluir Propósito Revelado, Neville nos deja con un mensaje de esperanza y responsabilidad. Nos recuerda que, aunque el camino hacia el despertar pueda ser desafiante y a menudo incomprendido por quienes nos rodean, es un viaje que vale la pena emprender. La recompensa no es algo externo ni distante, sino la realización de que ya somos lo que siempre hemos buscado. Somos Dios experimentándose a sí mismo en forma humana, y nuestro propósito es redescubrir esta verdad a través de nuestra imaginación, nuestra fe y nuestra voluntad de persistir. La riqueza de este texto no radica solo en las experiencias personales de Neville, sino en cómo conecta estas experiencias con una visión universal que trasciende las fronteras religiosas y culturales. Desde la Biblia hasta los Upanishads, desde el misticismo sufí hasta las enseñanzas de Blake, Neville nos muestra que la verdad divina está al alcance de todos, y que el propósito revelado no es solo el título de esta conferencia, sino el destino eterno de cada alma.